Clases contables de centros de costos. En su concepto más básico, entendemos como centro de costos un acumulador de ingresos y egresos, del cual vamos a poder consultar diferentes tipos de informes, como puede ser un estado de resultados, una consulta de ejecución presupuestal, un mayor y balance, entre otros. Originalmente, un centro de costos puede recibir imputaciones de cualquier cuenta, de ingresos, gastos o costos que esté configurada para exigir centro de costos. Pero veremos que a través de las clases de centros de costos podemos limitar las cuentas que se pueden imputar a un centro de costos. En una empresa hay diferentes tipos de centros de costos. Ejemplos de ellos puede ser un centro de costos de administración, un centro de costos de ventas y un centro de costos para el proyecto de la Feria Nacional. En el caso de que se requieran limitar las imputaciones del centro de costos de administración para que solo se puedan imputar cuentas de gastos, allí entraríamos a utilizar las clases de centros de costos. Igual podemos hacer con el centro de costos de ventas y el de proyecto de Feria Nacional. ¿Cómo funciona la clase de centros de costos? Si realizamos una imputación de gastos sobre el centro de costos de administración, el sistema lo permite sin ningún inconveniente. Pero si realizáramos una imputación de ingresos sobre este centro de costos, el sistema nos mostraría error y no permitiría que dicha imputación se realice. Igual sucede con el centro de costos de ventas. Podemos configurarlo para que solamente reciba imputaciones de cuentas de ingresos, en cuyo caso, al realizar una imputación en una cuenta de ingresos, el sistema la acepta sin ningún inconveniente. Pero si se realizara una imputación de una cuenta de costos, el sistema mostraría error y no permitiría que se realizara dicha imputación. De igual manera, tenemos centros de costos como el de proyecto de Feria Nacional, que podría recibir imputaciones de gastos e imputaciones de ingresos sin ningún inconveniente. Para ello, entonces, se utilizan las clases de centros de costos. En este caso tendríamos una clase de gastos y una de ventas. El centro de costos de administración se clasificaría con la clase gastos, la cual estaría previamente configurada para indicar qué cuentas son las que permitiría que se imputaran a este centro de costos. Y el centro de costos de venta pertenecería a la clase ventas. De igual manera tendríamos otra clase especial llamada proyectos y se le asignaría al proyecto Feria Nacional. En este video veremos cómo se configuran estas clases de centros de costos y cómo se le asignan a los diferentes centros de costos que tenemos en nuestra empresa. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en el catálogo de clases de centros de costos. Para ello nos ubicamos en la pestaña de básico y en el icono de títulos seleccionamos la opción de clases de centros de costos. Recordemos, pestaña de básicos, en el catálogo de títulos seleccionamos el catálogo de clases de centros de costos. A continuación se nos abre el catálogo de clases de centros de costos, donde podemos, entre otras acciones, crear nuevas clases, modificar, visualizar, verificar, recodificar y eliminar las clases que el sistema ya trae creadas por defecto o las nuevas que incluya el usuario. El sistema trae creadas algunas clases por defecto, entre ellas tenemos la de gastos, ventas, producción, no operacional y costos indirectos de fabricación.
Ninguna de estas clases viene configurada con alguna limitante a nivel de cuentas, razón por la cual podemos proceder a configurarlas. Para modificar la configuración de alguna clase de centros de costos, basta con ubicarnos en ella y con clic derecho seleccionamos la opción Modificar. En este caso, modificaremos la clase de ventas. Se nos abre la ventana de registro de clasificación de centros de costos, donde tenemos la siguiente información. Código interno. Este es el código que identifica esta clase dentro del sistema y será la que relacionaremos al momento de clasificar los centros de costos. Seguido tenemos la descripción, donde indicaremos el nombre de la clase de centros de costos, en este caso es ventas. Luego el sistema nos pregunta qué hacer en el caso de detectar que se vayan a realizar imputaciones a cuentas que no estén indicadas en la lista de cuentas permitidas. El sistema nos permite no verificar ni mostrar mensaje, mostrar una advertencia o mostrar un error. Si se le indica que no verifique ni muestre mensaje, no se pueden indicar ninguna cuenta como permitida para esta clase de centro de costos. Si se le indica mostrar advertencia, el sistema nos activa el campo donde se indican las cuentas permitidas para esta clase de centro de costos. Cuando se le indica que muestre una advertencia y se realiza una imputación sobre una cuenta diferente a la indicada en esta lista, el sistema mostrará una advertencia de la operación, pero permitirá grabar y procesar. Si se le indica que muestre un error, también se activará la casilla donde se podrán indicar las cuentas permitidas, pero en el caso de que se pretenda hacer imputaciones a cuentas que no estén incluidas en esta lista, el sistema mostrará un error y no permitirá grabar ni procesar la operación. Más adelante veremos un ejemplo. Después de indicarle qué acción tomar, debemos indicarle cuáles son las cuentas que están permitidas para imputar a los centros de costos que pertenecen a esta clase. Podemos indicar una o varias cuentas, como vemos en el ejemplo. Cuando se indican varias cuentas deben separarse por punto y coma. Se pueden indicar desde cuentas padre hasta cuentas auxiliares específicas, es decir, si le indicamos que permita imputaciones en la cuenta 4, el sistema asumirá que todas las subcuentas de la cuenta 4, como son la 41 y la 42, también estarán permitidas, al igual que sus auxiliares. Si se requiere hacer una configuración más específica, pueden indicarse una subcuenta o un auxiliar. Al lado de la lista tenemos el botón que nos permite seleccionar del catálogo de cuentas. Notemos que en la parte inferior de la lista el sistema nos sugiere por defecto algunas cuentas para darle al usuario una idea de qué tipo de cuentas debe configurar allí. Por tanto, se debe proceder a indicar todo el listado de cuentas que se van a permitir imputar para los centros de costos que pertenezcan a esta clase. Después de haber indicado las cuentas, en la parte inferior de la ventana, el sistema nos permite diferentes opciones de configuración para la cancelación de los saldos de las cuentas. Este tema es propio del manejo de costos de producción, pero brevemente mencionaremos que es una opción que permite que cuando se realicen procesos de cancelación de cuentas de costos de producción, los saldos de las cuentas se cancelen contra otra cuenta diferente a la imputada. Para mayor información, consulte los videos del módulo de costos de producción. En la parte inferior de la ventana,
encontramos algunas configuraciones relacionadas con el consumo de materia prima. Este tema es propio del consumo de insumos en procesos de costos de producción. Para mayor información, consulte el video del módulo de costos directos de insumos y materiales. Después de haber realizado la configuración de la clase de centro de costos, damos clic en Aceptar para guardar la configuración. De la misma manera, como configuramos la clase de ventas, se pueden configurar las demás clases existentes en el sistema y si es necesario se pueden crear nuevas clases, para lo cual basta con dar clic derecho sobre cualquier parte del catálogo y seleccionar la opción Crear. En el caso de crear una nueva clase, se le debe indicar el código de identificación, que debe ser numérico y no debe ser igual a ninguno de los ya existentes en el catálogo. Luego de indicarle el identificador, diligenciar la información necesaria por el asistente, que es el mismo que se nos presentó hace un momento cuando modificamos la configuración de la clase de ventas. Ahora que ya tenemos configurada la clase de centro de costos, veamos cómo se le indican a los centros de costos la clase a la que pertenece. Para ello, debemos ubicarnos en el explorador gráfico de la empresa, donde tenemos la estructura de nuestra empresa. Si nos ubicamos en el centro de costos de ventas directas, y con clic derecho seleccionamos la opción Modificar, en el primer paso encontraremos el campo en el cual se indica la clase de centros de costos. Allí podemos, utilizando la lista de selección, indicarle la clase de centro de costos a la cual pertenece. En este caso le indicaremos que pertenece a la clase de ventas. Y dando clic en el botón Aceptar, haremos efectivo el cambio de la clase. Si miramos otro centro de costos, como puede ser el centro de costos de personal, notemos que cuando se crea un centro de costos, el sistema le indica una clase por defecto. Esto depende del tipo de centro de costos que estamos creando. Si es un centro de costos básico o de explotación, el sistema indica por defecto que pertenece a la clase 1 de gastos. Pero existen otros tipos de centros de costos, como puede ser los centros de costos de producción, cuya clase en ese caso sería 3, producción. Esto es todo acerca de la configuración y asignación de clases contables a los centros de costos.